Estas ciudadanas el día de ayer se trasladaron buena parte de estas protestas también con mayor fuerza hasta la región de Ica, al sur de la capital Lima. Y a esta hora quiero saludar cordialmente desde la capital peruana al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es jurista e internacionalista. Vamos a pasar revista nuevamente y ya para conocer ya un poco más de cerca lo que está ocurriendo en el vecino país, sobre todo la situación bastante difícil en cuanto tiene que ver a lo político que sorteó el presidente peruano hace poco más de una semana, hace 10 días aproximadamente, en el Congreso. No se alcanzaron los votos para vacar su cargo. Sin embargo, 10 días después, en cambio, está enfrentando ya una situación bastante preocupante, ahora trasladada a las calles. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí presente. Recibo un cordial saludo desde El Mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Bueno, ¿cuál es la situación al momento en Perú y cómo ha amanecido, sobre todo la capital peruana? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, Néstor, por la invitación que me formulan ustedes. Lima amanece hoy día algo templada, el propio espacio otoñal, pero también con el alboroto de hace 2 días, todavía no cogemos ritmo para la normalidad que quisiéramos en términos políticos. La situación es, yo diría, preocupante, porque las manifestaciones, el tedio ciudadano sigue expresándose no solamente en Lima, Néstor, en diversas partes del país, contra medidas que se vienen adoptando, donde no hay una luz al final del túnel, hay que decirlo. Es evidente de que el gobierno del presidente Castillo, es verdad, tiene una férrea oposición, como no, pero también es cierto que del parte del Ejecutivo no ha habido manifestaciones claras, objetivas, de querer enmendar los errores cometidos consecutivamente desde que se inició el gobierno el 28 de julio de 2021. Me acompaña en este diálogo Coralía Pérez. Mi compañera también tiene algunas preguntas para plantearle, doctor Rodríguez. Precisamente, doctor, muy buenos días. Me gustaría que nos comente un poco más sobre su opinión acerca de estas decisiones tan apresuradas que ha tomado el presidente Castillo con respecto a imponer, por ejemplo, una restricción de movilidad, después también levantarla sorpresivamente. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuáles serían las causantes de estas decisiones apresuradas del presidente? Bueno, mira, Coralía, buenos días. Haces una pregunta jurídica, preliminarmente jurídica, y yo tengo que responderla en el mismo sentido que lo decía anoche en las clases a mis alumnos. El gobierno del Perú y el Estado son titulares del Ius Imperium. ¿Qué es eso? Es el poder del Estado para poner orden en la nación. Se hace a través del estado de emergencia, etcétera. Entonces, jurídicamente, en términos de la Constitución política, el presidente, es verdad, ha contado con las prerrogativas para hacer. Sobre la base, decía, justificaba de que iba a haber convulsión social, manifestaciones, iban a haber saqueos en Lima, y entonces por allí es un poco complicado, digamos, conjeturar la acción del Ejecutivo. Sin embargo, también le decía a mis alumnos, y quiero decirlo a todo Ecuador, que las acciones de los presidentes no solamente son jurídicas, sino son jurídico-políticas. Entonces, la pertinencia de dictarla, primero a altas horas de la noche cuando nadie lo escucha. El segundo, en un momento de ebullición social, de mucha exasperación por las palabras del presidente, de sostener que la gente que sale a las calles a protestar lo hace porque es pagada. El presidente creó un clima de animadversión. La gente enervada ha salido a las calles. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el sentido de utilizar la plataforma jurídica si políticamente se comete un gravísimo error? La
prueba ha sido de las manifestaciones en el propio día de el encierro de todos los limeños. Más bien le hizo plato servido, la gente se juntaron, salieron a las calles y sobre todo, como muy bien ha referido, deshacerse de la ley excepcional faltando 7 horas, revela pues que hay mucha improvisación, que hay mucho desorden, que hay medidas que no se hacen pensadamente, hay un abuso del jus imperium del Estado, y cuidado con eso, que estas medidas, casi como en el derecho divino de los absolutistas monárquicos de los siglos XIV y XV, se puede estar empezando a configurar en el país. Me temo que no ha sido lo mejor, no corresponde a una actitud democrática de un jefe de Estado para solventar situaciones de riesgo. Más bien, yo diría que se ha creado un clima de mucha polarización, y temo que con el frente externo difícil, además, todo se ha encarecido y por tanto hay mucha sensibilidad nacional dialéctica, lamentablemente. Sí, ¿y qué se puede esperar entonces, doctor, una vez que esta decisión del presidente ha afectado también en el aspecto social? Porque veíamos que cerca de 11 millones de peruanos se vieron afectados por esta decisión de inmovilización del toque de queda, y esto, según medios internacionales, habría generado pérdidas por aproximadamente 270 millones de dólares. Al prohibir a la gente realizar sus actividades cotidianas, no se abrieron establecimientos comerciales, los ciudadanos no pudieron asistir a trabajar con normalidad. ¿Cuál será el impacto inmediato que va a tener esto? Y luego, ¿qué se puede esperar de la reacción de la gente con respecto al presidente? Mira, Coralía, el impacto es letal. Mira, como muy bien has dicho las cifras y lo has graficado, muchos peruanos han perdido ingresos que estaban ya definidos para ese día. Muchos negocios se han truncado, muchos espacios del día a día, sobre todo los microempresarios, que son los que trabajan al día y ganan al día, y la gente a tornapeón lo mismo. Entonces, todo esto que no ha sido hecho de manera pensada, con un abuso, ya digo, a través del jus imperium, evidentemente latiga y encarece más. Y yo creo que el principal efecto que produce es el desgaste. El presidente de la República, tenemos que decirlo objetivamente, y te hablo yo que he defendido que no hay elementos sustantivos para argumentar vacancia. Jurídicamente no hay, a mi juicio, y por eso es que ha superado los 2 estragos. El desgaste que está produciéndose en los últimos días lleva a crear un nuevo presupuesto. Hoy en el imaginario de los limeños y de muchos peruanos está la renuncia como una petición nacional colectiva para que el presidente evalúe realmente si puede o no proseguir, continuar en el cargo. Pedir la renuncia del jefe de Estado es en realidad una suerte de invocación social y hasta exigencia social por reconocer a estas alturas de que no hay una capacidad manifiesta como para dirigir los destinos del país. Y que seguramente se seguirá intensificando en los próximos días si estas decisiones siguen. Yo me temo que sí. No, si me preguntas, no veo una espiral descendente, o sea, es todo lo contrario. Yo veo más bien que las instituciones, las agrupaciones, los sindicatos, los grupos juveniles, las amas de casa, más bien están buscando organizarse para volver a salir a las calles. Creo que las calles, a partir de ahora, están tomando cuerpo, y será ese libreto que están esperando miles y millones de peruanos, y que por supuesto mientras el Congreso no ha hecho su trabajo para la lectura de muchos, el pueblo podría hacerlo. Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Queremos estabilidad nacional? Sí, pero la estabilidad nacional se ejemplifica, y déjame decirte, Coralía, Néstor,
que no hay nada desde el gobierno que nos puede indicar realmente que empezamos a trabajar de manera sostenida, con cuerdas separadas, hacia el crecimiento y el desarrollo del país. Nuestro invitado a esta hora, el jurista e internacionalista peruano Miguel Ángel Rodríguez Mackey, en directo desde Lima. Doctor Rodríguez Mackey, me gustaría también conocer su impresión sobre lo que tiene que ver con el toque de queda dispuesto por el presidente Pedro Castillo. Para muchos fue un detonante para que las protestas se hayan intensificado durante este día martes principalmente. ¿Usted coincide con quienes afirman aquello? Bueno, yo coincido en que políticamente no era lo más adecuado. Mira, los peruanos, como los ecuatorianos y otros ciudadanos de países hermanos, estamos realmente tratando de ejercitarnos en salir de lo que fue confinamiento, cuarentenas, pandemia. De la noche a la mañana queríamos ese proceso de oxigenación y nos encierran. Es evidente que eso ha provocado ira colectiva. Entonces, políticamente no ha sido bueno. Yo diría que muy malo. En términos jurídicos, lo he sostenido. En verdad que el presidente tiene esta prerrogativa, el gobierno tiene esta prerrogativa, pero ha habido un abuso de ella. Y ahí está el problema, cuando no se dicta una medida teniendo la prerrogativa en el momento adecuado. Yo creo que aquí estamos frente a un ejercicio de la prerrogativa gubernamental del Jus Imperium para buscar orden, es verdad, pero sin las coordenadas, midiendo las consecuencias. El país está irascible, hay mucha sensibilidad y medidas de esta naturaleza tomadas a medianoche, dictadas en la madrugada. Yo me enteré en la madrugada de la noticia, yo no la sabía en la noche, y luego desajustadas durante el día. Pareciera que está revelando o confirmando la absoluta improvisación. Así no se puede dirigir los destinos del país. Me temo que el presidente Castillo no está siendo bien asesorado. Las asesorías deben hacerse con racionalidad kantiana y no con apasionamiento, porque así no se conducen los destinos de una patria. Doctor, y solamente ya para finalizar, al menos de mi parte, no sé si Coralía tenga una última pregunta, pero volviendo a lo que usted nos decía con la anterior pregunta, la de Coralía Pérez, ¿las calles podrán lograr lo que no logró el Congreso de Perú? Es decir, la posibilidad de que se produzca una salida del poder del presidente Pedro Castillo. Fíjate, Néstor, no quisiera yo con mis palabras decir que así va a ser, pero hay procesos que devienen, que se van construyendo y que nos van advirtiendo este tipo de cosas. Mira, las calles, a través de la historia, sacaron a Luis XVI, luego de la Revolución de Octubre, donde las mujeres fueron a pedir a Versalles pan y agua y comida que no había, en un pueblo que era absolutamente diezmado y desdeñado por el rey absolutista. De manera que las calles no hay que ningunearlas. Las calles finalmente son la expresión ciudadana. El pueblo tiene derecho a salir a las calles a protestar. Es un derecho que está en la Constitución política. La desobediencia civil, cuando cobra vida, Néstor, déjame decirte lo que nadie lo para. Esperemos que el Perú pueda encontrar un derrotero, un camino, y que su camino sea endilgado sin violencia. Pero cuando la situación se torna irresistible, mira, las calles ya han escrito muchas páginas de la historia peruana y de otras partes de la región. Doctor, y ahora sí, ya para finalizar, me gustaría conocer su opinión con respecto a opiniones también que cuentan que se han infiltrado grupos violentos en las manifestaciones. Como usted bien lo mencionaba, el presidente mismo ha dicho que son grupos pagados los que estarían incitando a la violencia, puesto que se han organizado marchas pacíficas por parte de los peruanos, limeños
principalmente. ¿Cuán cierto puede ser esto, considerando también escenarios como el que Ecuador vivió en el 2019, en el que también se señaló a supuestos grupos pagados que habrían incitado a la violencia? ¿Puede ser un tema de desestabilización o es que realmente la violencia está tomando caminos y se está abriendo paso entre los limeños, entre los peruanos? ¿O cuál es la situación que se viviría y a qué responde esto? Fíjate, Coralía, yo creo que he conversado con gente que tuvo la suerte de poder salir a las calles, no fue la mía, y más bien fue una manifestación muy ciudadana. Mucha gente se encontraron en diversos puntos de Lima, jóvenes organizados, espontáneamente, es verdad, pero organizados, que querían ir al centro de Lima. Yo los reportes que tengo, incluso de amigos periodistas, o con los que suelo conversar, etcétera, que me entrevistan, o con los que tengo acceso, más bien lo que se ha visto es mucha manifestación ciudadana, social, colectiva, espontánea. Sí, no podemos echarnos tierra en los ojos. Hay manifestaciones en las que hay infiltrados, eso no deja de haber, como no, pero de allí a sostener que ha sido todo perpetrado para una desestabilización por gentes pagadas, casi como mercenarios, me parece una completa exageración. Aquí estamos frente a la reacción social con hartazgo por una inacción gubernamental y de la oposición también, que no saben encontrar el camino adecuado para conducir los destinos del país. Mira, la agenda del Estado-Nación no existe. La agenda del Perú por la pandemia y los derroteros para salir adelante no existe. La agenda de los peruanos es los desaciertos y desconciertos que produce nuestra clase política, del gobierno y de los sectores de la clase política en general. Yo aspiro y espero que estas manifestaciones de las calles se sigan haciendo conforme a las reglas de la Constitución y las leyes. Si acaso los ciudadanos quieren seguir saliendo como que eso es lo que nos está vislumbrando el día de hoy. Hoy, por ejemplo, comienza la mañana y no hay tampoco ningún indicador de paso de tranquilidad nacional, ¿te das cuenta? Entonces, esta espiral de la que le decía al comienzo, lo único que está haciendo es legitimar el acto social de las calles. Bueno, esperamos también entonces que la situación pueda mejorar y estabilizarse en Perú. Agradecemos muchísimo al doctor Miguel Ángel Rodríguez, él es analista internacional peruano, quien nos ha hablado sobre la situación actual del presidente de Perú, Pedro Castillo, y de cómo se vive toda esta situación en las calles, principalmente de la capital, Lima, y bueno, a escala nacional, internacional. Agradecemos muchísimo entonces, doctor, su participación. Gracias. Y esta completa explicación y análisis que ha